La verdad para nosotros es estar viviendo esta previa de jugar una Copa del Mundo a tan pocos días del inicio, con el privilegio de ser parte del partido inaugural con todo lo que eso significa. Es eso, es una cuestión de privilegio, absolutamente. Y más estando aquí en Madrid, donde sabemos que hay una de las comunidades más grandes de Ecuador en el mundo, y que también nos hacen sentir cada vez que tenemos la posibilidad de venir aquí. Por eso, mientras desarrollábamos las expectativas o las especulaciones en cómo íbamos a hacer la previa a la participación de la Copa del Mundo, no dudamos un instante que el lugar donde tendríamos que hacer base en lo previo para ir a participar de esta cuarta Copa del Mundo para Ecuador debía ser este lugar. Por una cuestión de cercanía, por una cuestión de posibilidades de trabajo, por una cuestión de sentimientos, fundamentalmente, profundamente con el hecho de los ecuatorianos que nos manifiestan ese orgullo, esa pasión, ese sentimiento de sentirse de que hacen patria estando lejos de la patria. Y por eso no dudamos un instante, que entendíamos que este tenía que ser nuestro paso previo a jugar nuevamente una Copa del Mundo con un equipo joven, con el equipo más joven de la historia de Ecuador en participar en una Copa del Mundo, creo que entre los 3 más jóvenes que van a jugar el Mundial. Y por eso es un orgullo muy grande, una satisfacción muy profunda y un desafío enorme. Hacer escala aquí para cargarnos de ese sentimiento, cargarnos de esa energía, de la misma manera que tuvimos estas 2 semanas previas antes de partir para aquí, para España, y entrenamos con algunos muchachos en Ecuador, de todo el sentimiento de un país que tiene una expectativa muy grande detrás de estos chicos. Seguimos, por favor, Gerardo Calle, el canal del fútbol. Profesor, buenos días. Durante toda la eliminatoria sudamericana, dependiendo del rival al que iba a enfrentar, de la cancha en la que iba a jugar, de los jugadores disponibles, sea por lesión, por convocatoria, por sanción, usted en algunos momentos varió el esquema, 3 en el fondo, 4 en el fondo, 2 volantes en el centro, o 3 con extremos, con media punta. Usted se educó bastante tanto al rival que tenía enfrente como a la actualidad de los jugadores con los que disponía, y con eso varió también bastante la selección de sus jugadores. Eso fue en un torneo largo, en un torneo que llevó 2 años, justo después de una pandemia. Ahora se acerca un torneo corto. ¿En qué varía, en qué se diferencia para usted y para su cuerpo técnico, obviamente, la selección de los jugadores que va a llevar finalmente al Mundial con lo que ha vivido en estos 2 años de eliminatorias, y en el esquema que va a utilizar dependiendo de la selección que va a tener enfrente? Sí, es muy buena la pregunta que haces, porque creo que en definitiva, en ese dilema que a veces estamos sometidos los entrenadores, por eso siempre le digo a los compañeros míos del cuerpo técnico que tenemos que tener una visión pragmática de la situación, porque si nosotros nos manejamos detrás de los ideales, cuando hablo de ideales futbolísticos, los ideales raramente se puedan cristalizar, porque para uno de pronto en un pizarrón o en un video es muy fácil decir cómo son las cosas. Ahora, cuando hay poco tiempo de trabajo es muy difícil tratar de generar esa habitualidad. Esta mañana le estaba pasando a Javier Arriaga, a Byron Castillo un video, ayer se los pasé, todos los días voy pasándole videos individuales a los jugadores, voy mostrándole cosas que hacemos nosotros, que hacen eventualmente rivales o que hacen jugadores que juegan en sus puestos, porque no tenemos tiempo para trabajar. Qatar hace 5 meses que está concentrado, hace 12 años que viene preparando este partido. Nosotros vamos a tener 6 días para preparar este partido. Y después, cuando llegue ese momento, no va a importar el tiempo de preparación que vayamos a tener. Los 2 van a querer ganar. Y una cosa no garantiza la otra, porque si uno diría, bueno, tengo tiempo para trabajar, obviamente que en los movimientos es probable que Qatar esté mucho más ajustado que Ecuador, porque la habitualidad que da el entrenamiento, que da el hecho cotidiano de poder trabajar, nosotros no la tenemos muy poco. O sea, hoy nosotros venimos a hacer base aquí, trabajar aquí, preparar un partido que vamos a enfrentar con Irak el
próximo fin de semana, pero lo vamos a hacer con una parte del plantel, porque hemos hecho gestiones con todos los jugadores que están jugando en Europa y lamentablemente lo que recibimos fue negativa, salvo el caso de Gonzalo Plata, al quien le agradezco a Pacheta en particular, al míster y a Valladolid, en cedernos a un jugador y que Gonzalo a partir de mañana se pueda sumar a lo que es el proyecto de selección. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Te estoy describiendo la realidad de lo que nosotros estamos viviendo. O sea, puede ser que yo contra Irak ponga un sistema que no sea el que vaya a jugar contra Qatar, porque los jugadores no los voy a tener, no los voy a poder contar con ellos. En ese sentido, lo primero que deseo y que espero es, toco madera, que no haya ninguna lesión, que los chicos puedan llegar bien y que puedan incorporarse a la selección en ese aspecto y poder trabajar a partir de la semana que viene ya haciendo énfasis en las cosas que entendemos que son necesarias. En cuanto a las formas, yo en ese sentido, yo digo que el mejor entrenador es aquel que encuentra la estructura que mejor contiene las capacidades que uno tiene. Entonces, yo puedo decir, la verdad sí, me gusta jugar, o sea, lo describiste muy bien, a lo largo de la eliminatoria hemos jugado con 5 defensores, con 4. Lo que no cambiaron son las actitudes, siempre con 5, con 4 o con 3, siempre tratamos de hacer un bloque corto, alto y presionar. Siempre hay cuestiones que van más allá de la morfología, si se quiere, de las formas del parado del equipo, que son las actitudes que el equipo no negocia. Presionar en campo contrario, ser un equipo corto, ser un equipo alto, ser un equipo dinámico, eso no lo negociamos más allá del sistema que empleemos. Ahora, hemos tenido problemas a lo largo de la eliminatoria, primero en cuestiones defensivas, porque era un equipo que más alto defendía, que más rápido recuperaba la pelota, pero que no podía sostener el cero en su arco. Teníamos un promedio de gol de un 1.75 en contra, con transiciones defensivas que nos llevaban a que el 50% de los contragolpes de los rivales terminaban en un remate en nuestro propio arco. Y eso no es una cuestión de sistema, o sea, no es una cuestión de sistema, sino es una cuestión de trabajo. Y cuando nosotros pudimos trabajar los retrocesos defensivos, achicamos ese margen de error y el equipo de los 8 siguientes partidos, 6 lo mantuvo el arco en cero y el arco en cero lo terminó llevando al equipo a la Copa del Mundo. Ahora, 3 volantes me gustó lo que con Cifuentes, me gustó con Moisés, me gustó con Carlos Grueso, con Sebastián Méndez, equipos dinámicos, con buen pie, equipos de presión. Todo lo bueno que se manifestaba en la mitad de la cancha se padecía adelante, porque no tenemos ese 9 que pueda jugar solo sin una ayuda de otro 9 o de otro punta o de otro segunda punta en una estructura de ataque. Entonces, si de pronto uno ve, Ener Valencia está rindiendo muy bien en Fenerbahce, pero en los 9 de Fenerbahce es segunda punta, a veces arranca por izquierda, a veces arranca por derecha, se tira para atrás, pero juega como un punta central. Y si yo lo pongo como 9 solo, por ahí es como que lo mando al sacrificio del pobre Ener, en ese sentido. Los extremos que tenemos son extremos muy buenos. Romario está pasando un nuevo momento, Gonzalo está pasando un nuevo momento, Jeremy Sarmiento, Angelito Mena, está Ayrton Preciado, más algunos chicos también que los tuvimos dentro del proceso. Ellos no tienen problema en jugar con 3 o en jugar con 4. Entonces el problema está, ¿dónde gano o dónde pierdo? Gano en la mitad de la cancha, pierdo en ofensiva. Gano en ofensiva, o sea, sacrifico la mitad de la cancha. Entonces, por suerte, hemos pasado por todos esos esquemas y no nos sentimos mal con esos esquemas. Pero de pronto, después, Brighton, ¿no? Y Brighton está jugando muy bien. ¿Cómo juega Brighton? Brighton jugaba con una línea de 5 hasta que llegó de Servi y cambió la estructura. Y hoy juega con una línea de 4. Entonces hoy de pronto yo veo que en Pervis y Moisés tienen una disposición en la manera en que juega, y Moisés desde el centro hacia la izquierda, repartiendo el campo con Alexis McAllister, como lo hace con Carlos Grueso, donde se siente más cómodo que jugando con 3 volantes. Entonces, ¿qué hago? Cambio 3 volantes porque quiero poner pero lo sacrifico a Moisés. Y son todos los dilemas que a veces tenemos los entrenadores en esa búsqueda de cuál es la estructura ideal que mejor contiene las capacidades que nosotros tenemos. Lo bueno de todo esto es que creo que el equipo siempre respondió, jugando con 3, jugando con 4 en el medio, jugando con 2 puntas, jugando con un punta, porque tenemos puntas centrales que pueden jugar juntos, o sea, porque no es que de pronto Michael Estrada y Ener Valencia no jugaron juntos, han jugado un montón de partidos y han jugado muy bien juntos cuando han tenido que funcionar en eliminatoria. Entonces yo no descarto nada, sí también veo los momentos de los jugadores y veo la manera en que van llegando ellos. Y después
ya son más cuestiones de sutilezas, son cuestiones de estrategias. ¿Qué te conviene más? Para este partido será atacar por adentro, será atacar por afuera, será cruzar la pelota, será presionar en la mitad de la cancha, será X. Y eso va más hacia lo que es la estrategia, porque el partido de Qatar, más allá de que el partido de Qatar para nosotros es el más trascendente, es el primero, es el importante, pero de pronto salir bien parado de ese partido no te garantiza absolutamente nada, porque hay otras selecciones que le ha pasado. Yo digo, soy argentino, recuerdo Argentina, Mundial Corea-Japón, el primer partido lo ganó y después no clasificó, empató y perdió y no clasificó a la siguiente fase. Entonces, ganar un partido, si bien te da confianza, no te garantiza que vayas a clasificar. Ahora, el partido de Qatar es distinto al partido de Holanda y el partido de Holanda es distinto al partido de Senegal. Son partidos diferentes. En cuanto a las formas, puede ser que no cambien. Ahora sí cambiarán las estrategias, porque para jugarle a Qatar habrá que ir por un lugar, para jugarle a Senegal habrá que ir por otro y para jugar contra Holanda habrá que ir por otro. Y eso está más allá del número telefónico que uno quiera poner en la disposición táctica de un equipo. Lo bueno es que el equipo sí se ha adaptado a las distintas circunstancias y por eso los partidos que hicimos en Estados Unidos, los partidos que de pronto hemos hecho en Europa o los partidos que vamos a jugar ahora con Irak son todas pruebas de ensayos. Son todas pruebas de ensayos para tratar de que en definitiva los errores que puedan llegar a aparecer traten de no manifestarse en un escenario, como bien lo describiste, que es muy cortito, porque el Mundial son 9 días, son nada más que 9 días, y son 3 partidos. Y ojalá que en esos 3 partidos nosotros seamos competitivos y nos ganemos el derecho a un cuarto. Pero en ese espacio tan reducido, donde nosotros tenemos que tomar decisiones hoy, sin tener los jugadores, sin saber cómo están, sin saber cómo piensan, sin saber cómo vienen, más allá de la habitualidad y del contacto que uno tiene con los chicos, es mucho más diferente a si uno tuviese la habitualidad de estar todos los días con los muchachos. O sea, yo te puedo asegurar que hace 15 días que vengo trabajando con este grupo de jugadores y los jugadores no son los mismos desde el primer día que llegaron hasta ahora y que han tenido una evolución, más allá de que no hemos jugado ningún partido, pero uno los ve en los entrenamientos y uno los ve de esa manera como se van desenvolviendo. Y ojalá hubiésemos tenido lo que históricamente te daba todos los mundiales, que eran los 17 días que te daban para poder trabajar, porque ustedes no me van a dejar mentir, el equipo empató los 2 partidos 0-0 con Arabia Saudita y 0-0 con Japón. Y de pronto Japón da la sensación de ser un equipo mucho más compacto, mucho más equilibrado que por ahí lo que puede ser Arabia Saudita, sin faltarle respeto a Arabia Saudita, porque lo que menos quiero hacer es eso. Ahora, a mí me gustó mucho más el rendimiento contra Japón que el rendimiento contra Arabia Saudita. ¿Y por qué? Porque tuvimos 4 o 5 días de trabajo y pudimos sumar trabajo. Entonces, cuando uno suma trabajo, va ajustando detalles. El de Arabia Saudita nos tiramos adentro de la cancha y jugamos, porque como llegaban tuvimos que jugar. Y tuvimos desacople, podríamos haber ganado el partido tranquilamente, pero tuvimos desacoples desde mi punto de vista. Entonces, la manera de corregir los detalles estará en el tiempo de trabajo que uno pueda llegar a implementar con los muchachos. El tiempo de trabajo no es mucho, por eso de pronto mostrarle un video, marcarle cosas, hablar, ponerle énfasis a pequeños detalles es fundamental para nosotros. Porque no tenemos tiempo, la responsabilidad es muy grande, el escenario uno lucha, esta vez fueron más de 2 años, pero por lo general son 4 años para que en 9 días pase todo vertiginosamente. Y después esperar 4 años de nuevo a tratar de construir un sueño y una realidad. Entonces el hecho es que no queremos que esos 9 días nos pasen rápido. Ojalá que esos 9 días se extiendan cada vez más y podamos estar la mayor cantidad de tiempo posible, que ese es nuestro compromiso, ese es nuestro desafío y esa es nuestra lucha. Y para eso lo primero que tenemos que hacer es, más allá de los sistemas, más allá de las disposiciones, más allá de las cuestiones que nosotros podamos tener, que haya algo que no se negocie y esa sea nuestra actitud. Y si nuestra actitud no se negocia, nosotros vamos a ser competitivos. Y si Ecuador es competitivo, Ecuador está en condiciones de darle el dolor de cabeza a más de uno. Muchas gracias, profe. Continuamos. Por favor, Darío Araujo, de Eurolatino. Profe, ha mencionado en varias ocasiones tiempo y trabajo, y bien mencionaba que únicamente tiene 6 días para contar con la plantilla completa. ¿Cree una ligera desventaja? ¿Cree que esto es una ligera desventaja para Ecuador, teniendo en cuenta que el partido principal es el día domingo, dentro de 2 semanas?
Y sobre todo, ¿qué solución cree que le hubiera dado o habría dado los organizadores para evitar este tipo de escenario? A ver, yo soy muy respetuoso en ese sentido. Empiezo por el final de la pregunta más que por el principio. Yo soy muy respetuoso de las decisiones y los derechos que tienen todos los entrenadores, porque me parece que cada entrenador de club está... Me ha pasado ser entrenador de club y que me pidan jugadores a la selección y que se vayan jugadores a la selección. Y yo la verdad que nunca le privé a un jugador a la selección, porque yo digo que no hay nada más emblemático, nada más lindo que representar, ponerse la camiseta de un país, y más que nada en el escenario mundial. Yo entiendo, por eso valoro mucho la respuesta de Pacheta y valoro mucho la respuesta de Valladolid. Y esto no quiere decir que uno ponga en contra de uno o en contra de otro. Porque en definitiva tampoco podemos ser nosotros los entrenadores los que estemos en el medio de esta cuestión. Yo no puedo pedirle a Aucas que me dé a Galíndez antes de tiempo, porque sería privarlo de jugar una final por la cual Aucas está peleando durante toda su historia por salir campeón. Ahora sí creo que la estructura de Ecuador podría haber velado por ese tipo de cosas, y a lo mejor tranquilamente el partido se podría haber jugado el domingo pasado después de la Copa América en Barcelona, y jugar este fin de semana que pasó la segunda final en Aucas, y yo hoy podría haber contado con los jugadores de Barcelona, de Aucas o de los que sea. O lo mismo la Copa de Ecuador, que va a terminar mañana o esta noche, pues estoy cambiado por los horarios, lo que sea, pero el hecho de... sí, para Ecuador es mañana, para nosotros es mañana. Pero el hecho de, porque va a ser a la 1 de la mañana de aquí, entonces el hecho es de que de pronto ojalá lo hubiesen puesto la semana anterior y yo pudiese haber contado con los jugadores de Independiente del Valle o Simuyurro, lo que sea. A lo que voy es el hecho de que hay cosas que los entrenadores no podemos resolver, o sea, se disponen de acuerdo a las cuestiones que disponen después cada federación, cada estructura y todo lo demás. Ahora, para mí, un campeonato de 40 partidos, que se pierdan un partido, no se pierde nada. Un equipo no va a salir campeón por ganar el fin de semana. A lo mejor sí, por los puntos que gane, porque a veces un punto define, ni se va a ir al descenso, ni va a clasificar a una Copa. Hay tiempo. Ahora un mundial es una vez cada 4 años. Y más que nada en el escenario de estos chicos, donde la expectativa grande es el mundial. Y yo la verdad, obviamente que los temores uno lo tiene, que no pase nada, porque tampoco convengamos que, o sea, yo veía la lista de Brasil y vi en la lista de Brasil que nombres importantes quedaron afuera de la lista. Y nosotros no tenemos esa cantidad y esa calidad de jugadores, y si se nos caen algunos jugadores, le estamos prendiendo velas para que traten de llegar de la mejor manera. Y yo no tengo duda de que si Ecuador prosigue en esta búsqueda, en esta forma, y eso no quiere decir con este entrenador, sino quiere decir con la manera de entender cómo debe trabajar, y que de pronto lo que está pasando hoy, Ecuador pueda llegar a tener para el próximo Mundial 35 jugadores en Europa, la diversidad o la capacidad de uno poder de servirse de jugadores de primer nivel va a ser mucho mayor que la que tenemos hoy en este tiempo, donde hoy los chicos saben que tienen una responsabilidad muy grande, porque no solamente están abriendo un camino para ellos, los Moisés Caicedo, los Pervis Estupiñán, los Gonzalo Plata, los Pino Incapié, todos los chicos, los Pacho, los Anthony Valencia, todos los chicos que están en Europa con 18, 19 años viniendo a jugar, sino que están abriendo puertas a los demás chicos, como me decían los secretarios técnicos de clubes europeos, el jugador ecuatoriano está de moda. Por eso yo digo, lo importante no solamente es cambiar las formas, sino cambiar una cultura. Y cambiar una cultura requiere más de 2 años, a veces requiere mucho más tiempo. Pero yo creo, porque generaciones de jugadores ecuatorianos muy buenos hubo a lo largo de toda la historia. Siempre a lo largo de toda la historia. No es que esta es la mejor generación de la historia de Ecuador, no. Es una buena generación, como hubo muchas en Ecuador. Pero esta generación tiene una oportunidad de pronto de abrir puertas de una manera mucho más contundente, como por ahí lo hicieron las otras generaciones. Y uno dice Antonio Valencia, marcaba una referencia muy grande, y hoy estamos hablando de muchos más Antonio Valencia. Y ojalá que el día de mañana haya muchos más, porque ese es el camino a la evolución, y ese es el camino a un cambio cultural que tiene que tener el fútbol ecuatoriano. Entonces, obviamente, me hubiese gustado que prescindan un jugador, que me hubiesen dado a Piero, que me hubiesen dado a Pervis, que me hubiesen dado a Moisés, a Jeremy, a todos los chicos que uno quisiera tener. No se pudo, no voy a responsabilizar a los entrenadores porque no están haciendo nada que no los contemple el reglamento. El reglamento dice que lo tienen que tener tal día, lo tengan tal día. Sí me hubiese gustado
que de pronto, si a nosotros nos adelantaron, porque a nosotros no nos consultaron, si había algún problema en adelantar el partido del 21 para el 20, y se tomó la determinación, para mí yo juego con tal de jugar un mundial a las 7 de la mañana, o a las 5 de la mañana, no me importa, en cualquier parte del mundo te juego, con tal de jugar un mundial. Ahora sí yo no quiero ventaja, pero sí quiero el mismo derecho que quiero todo. Lo más tienen 7 días, yo tengo 6. ¿Por qué tengo 6 y los demás 7? Porque a mí no me dieron un día antes también para poder contemplar. Porque de pronto Qatar tiene su campeonato suspendido, tiene sus jugadores hace 5 meses. Para mí un día es mucho. Un día es mucho. Entonces yo lo único que hubiese querido es decir si me podía haber dado un día más como para que yo también tenga los 7 días que tienen todos los demás equipos como para poder contemplar en ese aspecto. Pero son sutilezas, son cuestiones que si no las resuelven los dirigentes yo no las puedo resolver. Yo a lo sumo puedo aconsejar que es lo mejor para tal cosa. De la misma manera que se lo dije a Francisco, si no podía hacer esto, se lo dijo a Loro en su momento. Si se puede hacer esto en virtud de no cambiar los intereses de los clubes que están peleando por cosas importantes, porque para Barcelona y para Aucas o para los equipos que pelean cosas importantes, una final es un hecho trascendente, pero si eso no conspira contra la preparación de esa final, contra la seguridad y todo lo demás, no puede ser también algo que nos den en algún punto la ayuda a que la selección tenga en tiempo y de forma a todos los jugadores, porque en definitiva, obviamente que es importante quién salga campeón del fútbol ecuatoriano el fin de semana, pero yo creo que el prestigio del fútbol ecuatoriano se defiende en un mundial, y ahí es donde tenemos que tratar de tener las mejores condiciones. Entonces, ¿qué hubiese hecho? Este escenario, esto yo lo dije en la reunión de entrenadores que tuvimos en la previa del sorteo de la Copa del Mundo, nos vuelve al escenario Corea-Japón, el Mundial del 2002. En ese Mundial, si bien es otro tiempo, porque ahí antes los Mundiales eran en el final de las temporadas, hoy lo van a agarrar en el primer tercio de la temporada. En aquel Mundial, Francia campeón del mundo, Argentina, que había hecho una eliminatoria fantástica con Bielsa, se fueron en primera ronda. Entonces, ¿por qué? Porque muchos jugadores llegaron sin tiempo de trabajo, con un estrés muy grande, y cuando uno baja a un nivel de estrés y un nivel de intensidad como es una Copa del Mundo, por ahí empiezan a tener problemas. Y Argentina los problemas que tuvo, tanto como Francia, fue lesiones de jugadores. Entonces, hoy, en ese espectáculo tan contundente y tan fascinante que es una Copa del Mundo, proteger el espectáculo me da la sensación que hubiese sido haber parado las competencias internacionales una semana antes, no cambiaba nada absolutamente, se ponía esa fecha, se recuperaba entre semanas, más adelante se terminaba una semana después, y todas las selecciones que van a la Copa del Mundo hubiesen tenido la posibilidad de tener a sus jugadores en tiempo y en forma como para llegar preparados desde posterior a la Mundial Corea-Japón, que pasó en Alemania, donde ya la postura fue totalmente diferente y el nivel de rendimiento de los mundiales y de los equipos fue distinto también. Entonces eso es simplemente lo que un protagonista de este lado, que no tiene ninguna clase de poder de decisión, opina sobre su punto de vista. Muchas gracias, profe. Vamos a seguir, por favor, con la próxima pregunta. Kevin Barquín, de High Scholars. Muy buenas, Gustavo. Le quería preguntar sobre las 3 jóvenes promesas que ha convocado. A falta de prácticamente 2 semanas, trae 3 jugadores, 2 centrocampistas, un portero, uno de ellos incluso de la segunda división de Ecuador. ¿Qué expectativas tiene de ellos que puedan hacer en el terreno de juego el sábado? Y si realmente hay alguna posibilidad real de que alguno de estos 3 jugadores vaya convocado al Mundial. Sí, vamos a esperar que termine el partido Independiente del Valle de hoy y vamos a traer 2 más también después del partido Independiente del Valle. Vamos a esperar que termine el partido, que no haya ningún inconveniente hoy. Vamos a incorporar, aparte de Moisés Ramírez, 2 chicos más. Vamos a traerlos aquí. La verdad que la expectativa que tengo con ellos es muy grande. O sea, yo digo que esto en algún punto, ¿qué me abre? También en aquella reunión con los entrenadores hubo mucho, Infantino preguntaba, ¿26 o 23? Y un poco mi referencia iba hacia eso. Mundial Corea-Japón, otra vez, voy a ese lugar. Y de pronto Luis Enrique opina y tiene mucha razón en lo que dice, que a él nadie lo iba a convencer si 23 era lo mejor o 26 era lo mejor.
que al que quiera llevar 23 lleve 26, al que quiera llevar 26 lleva 26 y en definitiva no hay una verdad absoluta. Ahora sí lo que digo es que si mi lista hubiese sido de 23, tendría que haber sido mucho más preciso porque eran 2 jugadores por puesto y 3 arqueros en la elección de los jugadores. Y el 26 yo creo que nos da una posibilidad porque el Mundial son 7 partidos. Es un promedio de 3 días y medio por partido. Después de la primera fase empiezan los partidos con alargue y penales eventualmente. Y el gasto físico, más que nada con la temperatura que vamos a jugar y todo lo demás, el estrés, el gasto físico, hace de que quizás no se pueda contar con un plantel completo a lo largo de toda la competencia. Y no puede ser que a lo mejor, como ha pasado, una contractura o por ahí una ruptura fibrilar te sacaba de la competencia, porque la recuperación son 21 días y se te fue el Mundial. Y a lo mejor no podés cambiar de la lista de buena fe a un jugador que se te lesionó o que tenga una sobrecarga muscular y que no lo puedas usar. Y al tener 26 tenés un margen más amplio para poder tener esa variable de recambio. Entonces, ¿cuál es el problema para mí? Si yo puedo tener una variable ante un escenario potencial de que una lesión pueda llegar a existir. O sea, en ese sentido creo que no hay ningún problema. Ahora también, por otro lado, ese 26 a mí me da 3 jugadores de un plus extra. Que uno puede decir, bueno, ¿qué llevo? ¿Un arquero más? ¿Qué llevo? ¿Un defensor más? ¿Qué llevo? ¿Un extremo más? ¿Qué llevo? ¿Un delantero más? ¿Qué llevo? ¿Un volante más? ¿A dónde lo llevo? Y ahí es donde yo digo, de ese 23 a ese 26, yo digo que obviamente que no hay otra cosa mucho más importante o más importante que el Mundial, sino que uno tiene que mirar para adelante también. Y si yo le puedo dar a un jugador joven la experiencia de un Mundial, se la voy a dar. Porque puede ser que a lo mejor yo no esté en el próximo Mundial o no esté, pero sí la experiencia vivida dentro de un Mundial es una experiencia intransferible, invalorable. Entonces, si yo se la puedo dar, este ya por sí es un plantel joven. De hecho, es un plantel joven. Ahora, si yo le puedo dar esas posibilidades a los chicos, que a mí me sirvan funcionalmente a las cuestiones de lo que busco como entrenador desde el punto de vista futbolístico o estratégico, perfecto. Yo digo que el derecho hay que ganárselo. Y mientras la lista esté abierta, y yo la lista hasta que no pase el domingo no la voy a confirmar, porque espero que no tener ningún problema de acá el domingo, está abierta para todos. Está abierta para todos los jugadores ecuatorianos que juegan en cualquier parte del mundo y que tengan los derechos a jugar en la selección. Porque si hay algo que hice, porque la primera pregunta que le hice al presidente cuando tomé la selección de Ecuador era si había algún jugador que no tendría que ser parte de la selección por alguna cuestión en particular, por alguna cuestión disciplinaria, X. No, me dice, tiene la carta blanca para convocar lo que quiera. Y yo hice una selección puertas abiertas. No hubo privaciones, ni para jugadores grandes, ni para jugadores jóvenes, ni para jugadores locales, ni para jugadores que estaban en el extranjero, ni para nacionalizados. Todos tuvieron su chance. Después, cada uno de ellos la habrá podido aprovechar o no, la habrá podido buscar o no, la habrá podido pelear o no por cada uno de esos. Después, al final, es una percepción que tiene el entrenador en función a los rendimientos de los jugadores, porque lamentablemente es traerlos, una convocatoria para una eliminatoria dura 7 días y en 7 días, ¡boom!, se va, como es todo vertiginoso, como llega se va y ahí está. Y en ese sentido uno trata de sacar conclusiones. Por eso en todo este tiempo, en la previa del Mundial, viajé a todos los lugares, estuve con todos los jugadores, vi partidos, hablé con los entrenadores, estuve ahí, estuve al tanto de todo. Así que las puertas abiertas están para todos. El caso de los chicos que decís son casos que por ejemplo, nosotros teníamos una idea, queríamos armar un sub-23 también en esta etapa, no lo pudimos implementar.
para que los jugadores que de pronto no estén en la selección mayor ya vayan jugando, organizarle partidos internacionales para que sepan lo que significa vestir la camiseta de Ecuador, que estén al tanto, que por eso es la idea de que un proyecto de selección va mucho más allá de una selección, sino es todo un proyecto que tiene que estar relacionado en todas las distintas áreas. Y en ese sentido, la idea era poder, porque estos chicos que hoy están acá conmigo, yo les decía, bueno, yo le agradezco a todos los equipos de primera de Ecuador, que la verdad que las dos semanas que trabajamos me dieron unos chicos que trabajaron como sparring que fueron fantásticos, eran todos chicos de primera. Y por eso el nivel de entrenamiento que tuvimos fue fantástico, y ahí donde uno tiene la posibilidad, cuando a mí me decían, no, pero dámelo, Angulo, dámelo, déjamelos tener, estos chicos que uno los ve bien afuera, pero déjamelos tener conmigo, porque yo acá los conozco, a los Johannes Chávez, a todos los chicos que vinieron y que estuvieron y fueron parte de toda esta previa de estos 15 días. Y lo mismo, nombraste el caso de Kevin, o sea, el caso de Kevin es, hace 5 meses que lo venimos siguiendo a Kevin, hace 5 meses que lo venimos tratando a Kevin. A Kevin lo metimos con un nutricionista, lo metimos con un fisiólogo. Él en 45 días incorporó 2 kilos de masa muscular a su estructura. Y Kevin me recuerda mis años de lucha. Yo nací del ascenso, yo nací siempre el sacrificio era mirarlo para arriba, siempre el sacrificio era pelear para arriba. Y sé lo difícil que es llegar a jugar en primera división, y sé lo difícil que es llegar, ni que hablar, a una selección nacional, y sé lo difícil que es abrirse caminos, y sé lo difícil que es luchar. Entonces, esa pregunta da la sensación que parece, ¿por qué sí? Y yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque cuando uno ve los controles que tiene, cuando uno ve la movilidad que tiene, cuando uno ve la agresividad que tiene, en un contexto muy difícil, porque la segunda división de Ecuador es una segunda división muy difícil, que se juega bien, pero es muy agresiva desde el punto de vista físico. Y de pronto digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si todos tenemos derecho a ser parte de esta selección. Entonces, ¿por qué yo voy a ir en contra de abrirle las puertas a que todo jugador pueda ser parte de una selección, o que todo chico pueda soñar con la selección? Si lo primero que quise es que la selección sea una ilusión. Si lo primero que quise es poner el escudo, la bandera, el himno por encima de los nombres propios. Ahora, gánense el derecho, sueñen con la selección, luchen por la selección. La selección es una conquista, la selección es una búsqueda, la selección es un compromiso. Entonces, digo, a quien quiera la selección, yo lo voy a estar mirando. Yo le voy a estar dando la oportunidad permanentemente. Entonces, en ese sentido, las puertas de la selección están abiertas para todo el mundo. Y yo dije que esta era la selección de los trabajadores de a pie, de los que se levantan a las 5 de la mañana por tratar de conseguir un trabajo y esperan que un camión los levante y vayan a trabajar por $5 al día para llevar el sustento a su familia. Y estos son jugadores del pueblo, estos son chicos que trabajan para y por el pueblo. Y Kevin es el ejemplo del jugador del pueblo. Gracias, profe. Vamos a ir cerrando. La última pregunta, por favor, Domingo Valencia, Radio Lara. Profe, ¿cómo le va? Qué gusto. ¿Cómo están sus niveles de ansiedad, de nerviosismo, de su cuerpo técnico? Cada vez queda menos, seguramente compartimos esos mismos sentimientos, además venir acá, reencontrarse con los ecuatorianos. La selección no venía hace rato largo a Madrid particularmente, pero ustedes ¿cómo lo están viviendo? Un poco de puertas adentro, seguramente el trabajo minucioso que han hecho durante todo este tiempo ayuda un poco a disipar esos sentimientos. Debe ser la vejez, pero estoy tranquilo, muy tranquilo. Me toma 60 años, tengo 30 de profesión, he pasado por los distintos espectros que te da esta profesión, desde la pasión absoluta de salir campeón, desde salvarme de un descenso, desde que me echen, de no terminar contratos y que de pronto todos los sueños que uno tiene se frustren y te echen a la calle, de dirigir equipos importantes, de dirigir equipos humildes, de hacer campañas importantes con equipos sin grandes nombres, y la chance de llegar a esta selección de Ecuador necesitada en algún punto.
y no la selección de Ecuador necesitada, sino yo creo que los dos estábamos necesitados. Andábamos, como decía en el libro de Cortázar, Rayuela, de la Maga y Horacio, donde andábamos sin buscarnos, por eso andábamos para encontrarnos. Y yo creo que en algún punto andábamos sin buscarnos y andábamos para encontrarnos. Y de pronto nos encontramos, a la vuelta de un camino, no importa la forma, las maneras o los modos, pero yo siento que me pude acomodar muy rápidamente a lo que era la selección ecuatoriana, porque me la hicieron muy fácil los jugadores, me la hicieron muy sencilla los jugadores, me lo hizo muy fácil la gente de Ecuador, me lo hizo muy fácil los dirigentes de la federación. Como que se alinearon permanentemente y se alinearon inmediatamente detrás de la búsqueda. Por eso, si uno ve en estos 2 años de trabajo, obviamente que lo que vemos es la selección en la previa a jugar una Copa del Mundo y todo lo que eso seduce, y los chicos jóvenes y todo lo demás, pero yo los invitaría a que hagamos un recorrido para adentro de lo que es la selección de Ecuador, que vayamos a lo que es la casa de la selección, lo que se vive para adentro, la sensación de plenitud, te lo pueden decir los chicos que trabajan junto con nosotros permanentemente, esa sensación de placer, de familia, de cotidianeidad, de sentimiento genuino, de esa pasión de trabajar, de trabajar con placer. Me genera mucho placer llegar a la casa de la selección todos los días. Me genera mucho placer saludar a cada persona que trabaja ahí, que cada persona se siente importante en lo que hace, que cada persona que desarrolla su trabajo lo haga de la manera, entendiendo de que con su trabajo cotidiano, desde el que corta el pasto, el que acomoda las plantas, el que nos tiene en la utilería, el que estamos en la prensa, en las custodias, en las logísticas, todos colaboramos para que el jugador patee de la mejor manera posible la pelota dentro de la cancha. Y creo que eso es lo que se ha vivido a lo largo de estos poquito más de 2 años que tenemos. Y la verdad que sentimos nosotros como cuerpo técnico, yo personalmente como cabeza de mi cuerpo técnico, un placer muy grande, un privilegio muy grande. Porque la verdad, honestamente, jamás pensé que podía estar jugando un mundial. Yo le dije el día que estaba en la previa del Mundial de Alemania y vi un partido de Alemania con Colombia en la previa de la Copa del Mundo del 2006, y de pronto caminando llego, como si en este momento abriera un entrenador la puerta ahí, y yo lo vi a Jürgen Klinsmann sentado en una silla como esta hablando del Mundial de Alemania, y yo digo, qué hermoso debe ser tener la responsabilidad de tener en la espalda de uno los sueños de un país. Y eso fue en el 2006, y desde ahí empecé a soñar con una posibilidad de algún día estar sentado en esta silla. Y hoy tengo el privilegio, Ecuador me dio el privilegio de poder estar sentado en esta silla y estar en la víspera de una Copa del Mundo, y nada más ni nada menos que en el partido inaugural. Entonces, nosotros somos muy creyentes. Dios por algo hace las cosas. Ahora después, Dios no va a patear una pelota. Va a depender de lo que hagamos nosotros adentro de la cancha. Pero honestamente, si me decís cómo estoy feliz, estoy tranquilo. Siento que me llegó en un tiempo donde siento que estoy preparado y que todavía las cosas se nos van a dar vueltas y que vamos a tener que enfrentar crisis y que todo lo que parece tranquilo hoy mañana se va a dar vuelta y vamos a tener que salir a ver de qué manera transformamos esa crisis en una oportunidad, porque así es la vida. Pero estoy tranquilo, estoy feliz. No te puedo decir que estoy disfrutando el momento, porque cuando te tienen el primer centro, olvídate, lo empezás a padecer. Pero sí lo vivo con mucha tranquilidad. Y estoy tratando de enfocarme en las cosas que son prioritarias, en tratar de tener bien a los muchachos, en tratar de generar, de seguir incrementando. El otro día tenía una charla con los chicos que fue hermosa. Yo les preguntaba si ellos si querían ir a la Copa del Mundo, y obviamente me decían que sí. Y yo les decía que estaban dispuestos a sacrificar por ir a la Copa del Mundo, lo que sea. Sacrificar el tiempo, sacrificar la familia, sacrificar lo que sea con tal de ser parte de la selección. Y yo les preguntaba, digo, pero si yo le digo a todos ustedes que los voy a llevar a la Copa del Mundo pero que no van a jugar ni un minuto, ¿cuál sería la postura? ¿Cuál sería la actitud que van a tener ustedes? ¿Cuál sería la respuesta que van a tener ustedes?
nosotros vamos a apoyar al que sea. Nosotros vamos a estar para apoyar a los compañeros, porque nosotros sabemos que el equipo es lo más importante y que la decisión de quién juega o quién no juega va a ser suya, pero que nosotros vamos a estar apoyando al que le toque jugar, porque sabemos que el grupo nos trajo hasta acá y sabemos que el grupo es el que nos va a hacer seguir yendo hacia adelante a lo que es la Copa del Mundo. Y esto a veces es muy difícil de conseguir en un plantel, porque las luces de una Copa del Mundo son muy fuertes y exaltan y ponen de manifiesto las vanidades personales. ¿Quién no quiere ser protagonista? ¿Quién no quiere ser figura, revelación en una Copa del Mundo? Todo el mundo quiere. Ahora hay que tener una grandeza muy fuerte y una valentía muy determinante para ser capaz de resignar las cuestiones personales por el bien del conjunto. Y si ustedes me dicen a mí cuál es la victoria más trascendente, para mí es esa, es la capacidad de resignar, porque entendimos que el escudo está por encima de los nombres propios. Muchas gracias, profe, y gracias a todos. El tiempo se nos está terminando. Una más. Bueno, voy en el orden que tenía, por si acaso. A ver, Gilmar Dos Zambrano. más, así no se me queda nadie. Gilmar Zambrano. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes, Gilmar Zambrano de Multideportes TV y de Radio La Suegra. El grupo que nos ha tocado, se puede decir que es un grupo asequible, los ecuatorianos están entusiasmados por ¿Sí? clasificar Sí. octavos. De ser así, Venga acá, si es accesible. de ser así, uno de los rivales podría ser Inglaterra. Hay sentimientos encontrados por lo pasado en el Mundial del 2006 y en una entrevista Moisés Caicedo nos dio como favorito. ¿Será que en este cuarto Mundial Ecuador puede hacer historia? A ver, la ilusión de todos es tratar, como le digo a los chicos, nosotros estamos aquí tratando de, ojalá, poder hacer el mejor mundial de la historia de Ecuador. Ojalá. Ahora, eso es una expresión de deseo, no es algo que podemos garantizar. Tomá, te lo firmo y llévatelo. Porque el fútbol no vende seguros, lamentablemente no vende seguros, no hay medidas preventivas para el fracaso ni hay recetas que te garanticen el éxito. En ese sentido no está. Sí entendemos de que todavía tenemos mucho trabajo por delante y que las posibilidades están, y si Moisés lo dice es lo que él siente desde adentro de la selección, lo que se palpita dentro de la selección. Pero ahí yo digo, no perdamos de perspectiva en qué bombo estuvo Ecuador cuando estuvo el sorteo. En el 4 están los más bajos, estuvimos en el bombo 4. Tenemos al campeón de Asia, tenemos al campeón de África, tenemos a Holanda o Países Bajos que están en el Final Four, que viene con una generación extraordinaria. Entonces, ¿por qué? Yo digo, ¿dónde está lo accesible? Yo digo, la confianza, ¿dónde está yo digo, ¿dónde se genera la confianza? La confianza la generan los jugadores. La generan con su alegría, la generan con su frescura, lo generan con su forma, la generan con su compromiso. Ahora, ese es el punto de partida, no es el punto de llegada. Para en el medio va a haber que trabajar mucho, va a haber que esforzarse mucho, va a haber que sacrificarse mucho. Por eso yo digo, no perder la perspectiva, porque a veces no me gusta vender espejitos de colores. No me gusta, porque si uno vende espejitos de colores, vende simulacros. Y después, por ahí esto no, a veces hay que ser muy sutil en las declaraciones, porque donde uno se va para un lado, otro se va para el otro, a veces se interpreta mal una cosa o se puede interpretar mal otra. Pero la ilusión nuestra es grande, está sostenida en la respuesta que uno ha tenido de parte de los jugadores. Pero para nosotros todos los partidos son difíciles, son complejos, son cuesta arriba. No nos sobra nada, tenemos lo justo. Ahora, como todos los rivales son difíciles para nosotros tenemos que ser un rival difícil para todos los rivales. Yo miraba el otro día en Netflix lo de la selección argentina en la Copa América, y cuando veía lo que se hablaba de la selección de Ecuador, de los problemas, y uno daba la sensación de que el rival más que Brasil era la selección de Ecuador, por lo incómodo que era, por la manera, por la forma, porque no teníamos nada que perder y todo lo demás. Yo digo, eso es prestigio. Ese es ganarse el reconocimiento de los mejores, el hecho de salir, lo que Tite opinó de la selección de Ecuador y todo lo demás.
Digo, eso se lo ganaron los chicos adentro de la cancha. Y ese es el respeto que de pronto en el contexto del mundo, salvo los 3 jugadores, 3 equipos que vamos a enfrentar, los demás no nos conocen. Y está bien que así sea y nosotros tenemos que hacer camino al andar, como decía Serrat o Antonio Machado. Pero en definitiva, digo, nosotros tenemos que preocuparnos por las cosas que tenemos que hacer. Ahora, lo demás no existe. El partido de Inglaterra no existe. ¿Qué sé yo si Inglaterra va a clasificar o quién va a clasificar? De la misma manera se lo decía Tata Martino el otro día cuando decían en México hablan del 5.º partido. Yo digo, que yo sepa hay 3. Hay 3, no hay más. Si uno no clasifica entre los 2 primeros en esos 3 partidos, no existe el 4º. Y si uno no pasa el 4º, no existe el 5.º. Entonces, ¿para qué me voy a hacer problema por algo que no existe? Yo lo único que existe es el partido de Qatar. Y después, en función del partido de Qatar, cómo plantearemos los otros 2 partidos. Y después, si nosotros llegamos a pasar ahí, que venga el que sea. De a uno y en fila, que nosotros nos animamos a todos. Pero primero hay que pasar. Lo fuerte y lo difícil es pasar. Y ahí es donde todavía no podemos adelantarnos a los hechos. Si ustedes, si quieren jugar con esa expectativa, jueguen. Permítanme a mí mantenerme en este lugar y ser más cauto en mi previsión, porque entiendo que todavía lo que queda por delante es muy difícil. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Sebastián Gallo, WQ Radio. ¿Qué tal, profe? Qué gusto. Y después le damos y así terminamos. Sí, Perdón, Sebastián. Gustavo, una cosita nada más. Lo que pasa es que en las últimas horas seguramente ha visto, la prensa ha dado a conocer que jugadores como Campana y Jordi Caicedo no formarán parte de la lista. ¿Puede confirmar, desmentir estos rumores? Y de ser así, ya tiene listo el número de delanteros que llevará al Mundial. Se rumora que serán 3. A lo mejor por la falta de comprensión de la selección de los últimos partidos, tal vez serán 4. ¿Qué nos puede decir? Van a ser 4 delanteros los que voy a llevar. Y ninguno está descartado. Ahora, ninguno tampoco está seguro. Entonces, a veces yo digo que no es justo hablar de los que no están, porque de pronto, ¿por qué no me pregunta de Cifuentes? ¿Por qué no pregunta de Alejandro Cabezas? ¿Por qué no me preguntan de un montón de delanteros que pueden también ser parte de la lista? Si a veces nos centramos únicamente en 2 porque fueron partes del proceso, es como que a lo mejor somos injustos con un montón. Por eso no me gusta hablar, no es porque esquive, porque si hay algo que nunca hice en mi vida fue esquivar preguntas. Pero no me parece justo hablar de jugadores que hoy no están acá, pero que pueden estar, o que fueron parte del proceso. Yo tengo definido lo que puede darme cada uno. Tengo definido lo que puede darme a favor, lo que puede darme en contra, que tiene, que no tiene, que le falta, que no le falta, si viene de un proceso de lesión, si viene con continuidad, si jugó, si no jugó. En ese sentido, tengo todo medido lo que me puede dar cada uno. Después, lo que diga la prensa puede ser verdad o no puede ser verdad. Porque puede ser verdad si yo al final no termino citando a ninguno de los jugadores, y si yo termino citando a alguno de esos jugadores, entonces yo digo, en ese sentido entiendo, porque estuve del otro lado durante 4 mundiales y sé cómo son las especulaciones en estos temas previos de la lista y todo lo demás, pero en ese sentido yo sí lo que te puedo decir es que van a ser 4 delanteros los que vamos a llevar, 4 puntas los que vamos a llevar, y que sí tengo que ver las características de esos puntas. Porque es como que da la sensación que tenemos perfiles similares. El perfil de Ener Valencia es el mismo de Michael Estrada, es el mismo de Jordi Caicedo, es el mismo de Leo Campana. Son perfiles parecidos. De pronto Ecuador no tiene esos delanteros de desequilibrio individual. Los de desequilibrio individual son extremos, no son delanteros, no están acostumbrados a jugar de delanteros. Entonces todos los delanteros, más allá de que esto es algo que por ahí en algún punto el fútbol ecuatoriano tiene que replantearse también, puesto yo lo hablaba con los dirigentes, cómo puede ser que hay tantos jugadores en un montón de puestos y no hay 9. Y de pronto, de la misma manera que hay muy buenos marcadores centrales, muy buenos extremos, volantes, lo que sea, hay que generar 9. Y eso es un desafío no de los clubes, es un desafío también, por eso digo, de la federación y de armar escuelas de fútbol, o sea, proyectar, trabajar. Está Cuero, que es un chico que lo venimos viendo de la sub-17, el otro día los estuve trabajando y les dije, los puse a Cuero y a Kevin
a Juan, le digo, a Maya, le dije a Robert Arboleda y a Félix Torres, le digo, márquenme estos dos chicos y después díganme lo que piensan de estos dos chicos. Ni los conocían. Entonces cuando dice, terminaron, dice, ¿dónde lo sacó, profe, estos delanteros? Entonces digo, eso es un trabajo que nosotros tenemos que hacer en ese aspecto que todavía el fútbol ecuatoriano tiene que perfeccionar en la búsqueda del perfil de los 9 de punta. Pero sí tenemos todos perfiles similares. Perfiles todos, o sea, yo no puedo decir, Ener Valencia no es igual a Michael Estrada, no es igual a Jordi Caicedo, no es igual a Leo Campana. Pero juegan de lo mismo. Juegan de lo mismo. Y ahí es donde es muy difícil tener todo lo mismo. Sería bueno la diversidad. Y ahí es donde uno ve, a ver, ¿qué delantero es compatible para jugar con 2-9? Para que de pronto no se estorben jugando 2-9. Entonces, ¿de qué manera? Uno tiene desplazamientos más laterales, uno tiene más diagonales, uno tiene más tipos de movimientos de insertarse a la generación de un circuito colectivo, porque nosotros necesitamos que el 9 sea parte de la generación de un circuito colectivo, por las capacidades que tienen nuestros jugadores, necesitan que el punta juegue. Entonces, en función de eso, es que uno mira no únicamente el nombre propio, no, uno mira el contexto, mira las sociedades, evalúa de qué manera esos jugadores pueden llegar a ser compatibles en determinado momento. Y en función de eso uno va definiendo después la lista. Entonces es muy difícil decirte, ¿van a estar o no van a estar? ¿Tienen razón o no tienen razón? La lista la voy a terminar de definir después del domingo, cuando tenga todos los jugadores, que no haya ningún, Dios quiera, ningún problema. Ahí daré la lista y la lista va a estar confeccionada bajo un determinado perfil. Y en la lista vas a ver 4 delanteros. Listo, ahora sí, cerramos la última, Ahora Cristian sí. Vega. Profesor, ya lo dijo usted, viene el ascenso, lo cual nos inspira a muchos y me gustaría saber, ¿qué le diría a usted a aquel Gustavo Alfaro que jugaba en Atlético Rafaela o que empezaba a dirigir en la Crema? ¿Qué le diría hoy a puertas de cumplir su sueño de dirigir un mundial? Y le diría que crea, que luche por lo que sueña, que los sueños, por más que a veces trastabillen, no impiden que se hagan realidad. Que durante muchas noches me pregunté por qué, me pregunté cómo, y que esos por qué, esos cómo tendrán respuestas. Que a veces la vida se manifiesta misteriosamente, no cuando uno quiere, sino cuando deba ser. Que por más atajos que uno quiera pegarle a la vida, el tiempo va a ser el que deba ser. A veces las necesidades, cuando estamos de la misma manera que nos pasa con los jugadores, queremos que todo sea ya, que todo sea perentorio, que todo sea inmediato. Y en ese sentido ahí es donde uno descubre de que, lo que te decía antes, que la vida se manifiesta cuando se tiene que manifestar y las cosas pasan o suceden cuando tienen que pasar. ¿Sabe las veces que me pregunté después de cada partido, después de cada temporada que se terminaba, por qué esto, cómo yo no tengo la posibilidad de acceder acá? Y a lo mejor esas preguntas me hacían plantearme cosas de que todavía habrá algo que tengo que aprender, habrá algo que tengo que mejorar, habrá algo que tengo que modificar. Pero la verdad que si tendría que encontrarme con aquel Lechuga Alfaro que a los 30 años, un par de años antes, abandonó la ingeniería química para conseguir como entrenador lo que no consiguió como jugador, que era jugar en primera, era que le dé valor a los sueños y que no pierda de vista la importancia del camino recorrido. Porque los golpes, por más duros que sean, que en un momento da la sensación de que todo se viene abajo, que uno sepa que son los golpes que da la vida para enseñarnos, para aprender. Y que a la corta o a la larga, el tiempo pone las cosas en su lugar. Y cada uno termina llegando a donde tiene que llegar. Por eso, como siempre le digo a los jugadores, no nos quedemos tanto en el resultado. El resultado es lo que más brilla, pero lo trascendente es el camino recorrido. Y acá, lo que yo valoro es el camino recorrido de 30 años de luchas, de 30 años de búsquedas, de 30 años de noches sin dormir
y de búsquedas solitarias y permanentes para tratar de construir esto, que 30 años después me da la posibilidad de estar en el momento más trascendente de mi vida profesional, que es jugar una Copa del Mundo. Listo, muchas gracias a todos. Vamos a dejar que el profe se retire. Y recuerden que el día de mañana, vamos a tener atención a la prensa. Gracias, profe.